La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, arrancamos esta hora de Maquiavelo por supuesto, con algunos comentarios sobre la famosa carta de Cristina, ¿no? Que generó una revolución política, en donde, bueno, obviamente Cristina se dio cuenta que ya chocamos contra el iceberg y se quiere despegar. Ella dice, yo Argentina, a ver si la tenemos a Cristina por ahí, a ver, Nacho, ahí está. No, ella dice, yo Argentina, yo no tengo nada que ver. Centró todo el problema en, bueno, el dólar. Y nos dice Cristina, prácticamente desautorizando, echándole la culpa de todos los males a su pollo, que es el presidente Alberto Fernández, de que, bueno, ella también tuvo un problema con el dólar y que hay que hacer un gran acuerdo nacional, o habría que hacer un gran acuerdo nacional para resolver este tema en donde, bueno, Cristina por lo menos admite que Argentina es un país bimonetario. Ahora vamos a eso y vamos a explicar por qué esta concentración en el problema del dólar, no solamente de Cristina, también de Guzmán, de todos los gobiernos, te diría, es una excelente operación de comunicación, quizá la más brillante y es la argamasa que sostuvo el curro de la política en Argentina durante 3/4 de siglo, más o menos. Pero vamos a Cristina nuevamente. Cristina nos dice que habría que hacer un acuerdo por el tema del dólar, que a ella también la afectó. A ver, yo recuerdo que el presidente Fernández, muy bien, el 1 de marzo, cuando inauguró el Congreso, había dicho que iba a crear una especie de, no sé cómo lo había llamado, de consejo económico y productivo y bla, bla, bla. Buena idea, incluso hasta había trascendido que lo iba a dirigir Roberto Lavagna. Claro, y era una idea que sonaba inteligente. A ver, los planes económicos, de ahí tenía que surgir algún plan económico, algo que el gobierno no quiere tener. A ver, los gobiernos normalmente vienen con su plan económico, pero uno podía decir en ese momento, bueno, es una forma de que el Instituto Patria acepte que esto es un consenso entre sindicatos y empresarios y que detrás de esto está Lavagna y que fue... Buena idea, desde el punto de vista político, de decir el plan económico es de un consenso más amplio. Bueno, ¿vos escuchaste algo de ese consejo no sé cuánto? Bueno, nunca pasó. Por el contrario, como no pasaba y como los empresarios y los sindicalistas veían cómo enfilábamos al iceberg, incluso se llegaron a reunir por primera vez en la historia de la Argentina, muy auspicioso, la CGT con AEA, que son los grandes empresarios argentinos, y entre ellos llegaron a un acuerdo de que había que hacer toda una serie de reformas en la Argentina para que, bueno, obviamente, hasta la CGT se da cuenta que se está quedando sin afiliados, ¿no? Porque se están quedando todos en la calle o, como te vamos a explicar, o se van pasando todos al Estado, ¿no? Y claro, y ahí tallan y hacen el negocio los rivales de la CTA. Bueno, fue Fernández a decirles que Cristina les dijo que se enojaba mucho si los veía juntarse y que no lo hagan más. Y ahora Cristina quiere un gran acuerdo. ¿En qué quedamos? Incluso después, creo que fue para el 9 de julio, Fernández invitó a empresarios a un acto en la Casa Rosada. Ya Cristina se le enojó. Entonces ahora quiere un acuerdo, como diciendo, y yo no tengo la culpa, hagan un acuerdo ustedes, la culpa la tiene el dólar. Pero yo te quiero explicar por qué
el dólar es esa excusa, ese mecanismo de comunicación que es la argamasa del poder de la política en Argentina. Empiezo, ya sé que si ves la obra de Maquiavelo ya lo escuchaste, bancame 2 minutos. Quiero que veas el famoso, lo que llamamos en su momento, el círculo infernal de Mussolini, ¿no? Como había empezado, ya te lo habíamos explicado. Este hombre impone la Carta del Laboro en el año 27. Imagínate de dónde venimos a copiar el sistema laboral. Del año 27, que aquí ya se aplicó cuando era viejo, en el 45. Imagínate, ¿no? Pasó un siglo. Un sistema laboral prácticamente medieval, con una justicia laboral, con sistemas de oficios en donde a ver, hoy en Argentina es lo mismo ser un empleado de Techint que del tallercito mecánico de la vuelta. Por eso no te extrañe que aquí las pymes no te toman a nadie, porque las condiciones de los convenios son inalcanzables para las pymes. Y como ya te dijimos acá, las pymes aquí en cualquier lugar del mundo son el principal empleador de los países. Y Argentina no va a ser una diferencia nunca. Bueno, como los sindicatos con este sistema te dificultan que los privados tomen, las pymes no contratan o contratan solamente en negro. El Estado, ahí entra el Estado, y ahí viene el curro político, el Estado reemplaza el mercado laboral, y esto se agravó particularmente desde que está el kirchnerismo, ya era un bolonqui, ¿no? Ya teníamos en Argentina, cuando llegó el kirchnerismo, 2 millones de empleados públicos y sobraba 1, bueno, ahora tenemos 5 millones, sobran 3. Bueno, esto genera el déficit, el endeudamiento, la inflación y la carga impositiva impagable. Por eso nadie invierte en la Argentina. Argentina es hoy el país con la tasa de inversión más baja de América Latina, una de las más bajas del mundo. Y esta inflación más un proceso que se llama crowding out en inglés, que es que todo el crédito se lo chupa el Estado y no queda nada para los privados, genera esta inflación crónica, que es estancamiento de inflación, por lo tanto más desempleo. Los sindicatos no dejan tomar a las pymes y vuelve el Estado. Esta inflación genera, ahora quiero que veas el próximo cuadro, volvemos a Cristina, a ver si podemos verlo, Nacho. Ahí está, la excusa perfecta para los políticos. Como por supuesto los argentinos, particularmente la clase media, cuando tiene un mango se refugia en el dólar, que es la forma de protegerse de esta estafa de los políticos, bueno, la culpa la tienen los argentinos que salen a comprar dólares. Bueno, ese es el diagnóstico justamente equivocado. Eso no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que si no se resuelve el problema estructural, muchos problemas estructurales, empezando por el original, que es el problema del trabajo, la culpa la vamos a tener los argentinos que compramos dólares. Bueno, y te cuento que en la opinión pública esto no está instalado. O sea, la necesidad de empezar, primero, para poder hacer una reforma de ese Estado que quebró a la Argentina, que le hizo prácticamente ese Estado fallido, requiere de una opinión pública que esté, que acepte esto. El gobierno, por supuesto, que nunca te lo va a decir. ¿Quiénes podrían hacerlo? Los empresarios. Los empresarios. Pero tampoco lo hacen. Entonces, fíjate, acá quiero mostrarte una encuesta fresquita de un politólogo, Damián de Glob, a ver si la tenemos, en donde justamente se pregunta a la gente en AMBA, esto es de esta semana, si tuviera que elegir una medida y solo una medida para resolver el problema, ¿cuál? Baja de impuestos, está bien, hay casi un 40%, un acuerdo social, 20 y pico, control total o parcial del Estado, bueno, a eso vamos, eso ya está, no hay que pedirlo, ya estamos. Dolarización, poquitos que con la dolarización, a ver, la dolarización es muy buena, pero si no resolver los problemas de fondo con la dolarización tampoco salvás nada, ¿no? Ya probamos con la convertibilidad. Es una buena solución para la Argentina, pero tienen que resolver todo lo demás. Y finalmente, flexibilización laboral, pregunta, y no tiene prácticamente nada de consenso. O sea, por lo menos no es la medida que los argentinos elegirían cuando, para resolver el desastre argentino, tiene que empezar por ahí, para que los privados puedan tomar, para que tomen en blanco y no en negro y no desfinancien el sistema previsional. Pero bueno, si los empresarios ni siquiera lo dicen, y bueno, ¿viste?
¿Qué querés? Acá en la hora de Maquiavelo por lo menos aportamos este granito de arena. Y te pido que te quedes, porque nos vamos a reunir con Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, y te vamos a mostrar el por qué Cristina escribió esta carta. Quédate. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en Administración de Empresas, especialización en Marketing y Dirección Comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI. 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos, ¿no? Diego Reynoso, es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad de San Andrés. Y Diego, ya un par de gráficos de tu última encuesta, que por otra parte es una de las que más creo, porque siempre se opera mucho con encuestas en Argentina. Claro. ¿Podemos ver, por favor, el primero, en donde, que lo mostramos en el programa pasado, sobre la desaprobación, no era ese, pero más adelante, ahí está, la desaprobación, mejor dicho, la aprobación o desaprobación del gobierno de Fernández. Y veíamos impresionante, esta ruleta, esta montaña rusa, en donde Fernández sube impresionantemente con el principio de la cuarentena y prácticamente hoy tiene casi tanta desaprobación como la aprobación que tenía hace medio año. Y otra cosa que marcábamos está prácticamente, en los 10 meses de gobierno, está en el nivel de cómo terminó Macri. Sí, bueno, ¿cómo estás, Diego? Primero, antes que nada. Sí, aunque en el contexto electoral Macri levanta un poquitito, como se puede ver por el contexto electoral, se calienta un poco más la discusión pública, se juegan otras cosas. Sí, por algo el 41% de los votos. Claro, ¿no? se modifican algunas cuestiones, ¿no? Igual hay que recordar que en la PASO Macri saca el 32-33% de los votos, o sea, ¿no? Con estos valores. Entonces, ¿qué quiero decir? El gobierno, vamos a explicar un poquitito esto. Cuando esto sucedió, a nosotros nos llamó la atención en enero. En enero el presidente tenía 50% de aprobación. Entonces, pasable, digamos. Pasable, estaba congelada la distribución de votos, porque tenía un 40% de desaprobación, 38%. Entonces estaba como congelado lo que había pasado en octubre. Claro. No había luna de miel, entonces decíamos, bueno, a diferencia de los demás gobiernos que cuando llegan inmediatamente van arriba, que ellos 72% Macri tenían en febrero del 2016,
Sí, claro. Claro. Macri despilfarró, en realidad, si se quiere, mucho más que Fernández. Porque Fernández empezó... Es lo que hacen los políticos, ¿no? Llegan, tienen un alto nivel de aprobación de opinión pública, toman las 5 primeras decisiones y se cae al 50. Eso, Sí. porque... o hacen como Macri, que no toman ninguna porque creen que esa aprobación que tienen de arranque la van a mantener. La van a mantener. Y eso es muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cae al 50. Viene la pandemia y ahí vemos ese repunte, ¿no? Impresionante. Él y Rodríguez Larreta, los dos se disparan de sus respectivos espacios, muy claramente ambos. Esa sociedad que había funcionado al principio, recuerdan todos, incluso sumando a Axel Kicillof, aunque Axel Kicillof no capitalizaba imagen positiva, me parece que en temas de comunicación... Yo creo que Kicillof lo que hacía era enaltecer a Larreta, porque el discurso era tan infantil, tan estudiantil, si se quiere, Sí. que lo ponía a Larreta como un gran estadista, ¿no? Bueno, sí, como siempre con un poco un tono enojado, como que, bueno. Y entonces lo que vimos es que esa sociedad Larreta-Alberto Fernández, que empezaba a molestar incluso en algunos sectores, digamos, yo diría... El cristinismo. Ponele, llamémoslo así, ¿no? Más, yo diría, excéntricos del gobierno, le estaba rindiendo muchos frutos tanto a Alberto Fernández como a Rodríguez Larreta. Pero la cuarentena se extendió, el desgaste se hizo sentir, hubo 6 manifestaciones en ese periodo en contra del gobierno, o sea, algo Banderazos. también... Es un récord también para la posteridad. Si al gobierno le va mal, puede hablar de eso, digamos, ¿no? Como los 11 paros de Alfonsín. Bueno, Pero para. 6 manifestaciones. Fueron 6 manifestaciones en días domingo que no pararon nada. Que No, no me refiero al efecto que pueda tener la producción o no, sino a la expresión del descontento, de la insatisfacción. Tuvo 6, ¿no? Y todavía no llevamos 10 meses de gobierno. Entonces, más... No digo que toda sea la cuarentena, la extensión de la cuarentena, ni las manifestaciones. Hubo decisiones que el gobierno también tomó, ¿no? Y se metió con temas de agenda que yo diría afortunados o desafortunados, Bueno, dependiendo Vicentín, de cómo por lo ejemplo, mires. una fue Vicentín. Depende de cómo lo mires, porque ahí la opinión pública se dividía. Nosotros cuando preguntamos sobre Vicentín, la cosa estaba bastante dividida, las opiniones de la opinión Perdóname pública. yo vi muchos colegas tuyos que tenían más gente en contra que a favor. Sí, a nosotros nos daba De muy... estatizar, de expropiar Vicentín. Claro, a nosotros nos daba muy repartido cuando poníamos las 3 alternativas, ¿no? Expropiar directamente no tenía mucho consenso, pero sí intervenir, y 2, digamos, dejar a la empresa con las deudas que tenía y demás. Bueno, esa tenía menos consenso. Pero quiero decir, Vicentín, el tema de la justicia, lo hemos charlado por privado. Y sigamos, ¿no? Con temas. Pero me parece que la frutilla de todo esto que explica, porque después cae al 50 Alberto en julio, seguía siendo... O sea, vuelve a su nivel, vuelve a su lugar. Vuelve a su lugar, pero seguía siendo el político con mejor imagen junto con Larreta, ambos ahí alrededor del 50, con diferencial positivo. Pero después viene, me parece, algo que le pone en riesgo todavía, creo que está en riesgo, no es que definitivamente ya lo perdió, pero ponía en riesgo su credibilidad política, algo que tenía mucho él. Y que fue, después del conflicto con la policía, ese anuncio donde decide que puede corresponder o no, que puede ser legal o no, que la Corte le puede dar la razón o no, quitarle la coparticipación acaba, que Mauricio Macri le había dado también por decreto, digo. Entonces, independientemente de la cuestión técnica, legal, la legitimidad o no, desde el punto de vista político, eso melló la confianza en Alberto Fernández. Quiso hacer una doble operación. Y ahí, conseguir la plata para darle el aumento a la policía, que la verdad que nosotros dijimos acá en la hora de Maquiavelo, guarda, porque el aumento fue muy grande y van a venir todos los estatales y van a ser imposible desindexar esta economía. Pero bueno, no pasó. Va a ir pasando con el correr de los meses. Pero pareció como que estaba muy envidioso de que Larreta capitalizaba mucho mejor la pandemia que él. Parecía que había algo de eso, ¿no? Porque también hubo movidas, digamos, en algunos sectores del gobierno, no todo el gobierno, porque ambas coaliciones están muy fragmentadas desde el punto de vista de la táctica, digamos, ¿no? Sí. Cada uno tiene como tácticas descentralizadas y son muy difíciles de coordinar, ambas, ¿eh? Sí, son muy ambas coaliciones. Ambas coaliciones. Entonces, es muy difícil comunicar para aquellos que tienen algún liderazgo cuando este tipo de tácticas descentralizadas suceden, ¿no? Y algo de eso había respecto de Rodríguez Larreta. Pero el resultado de todo esto,
puede estar de acuerdo o en desacuerdo, son algunos números. Y es que hoy Alberto Fernández tiene 35% de aprobación. Muy baja. Claro, para menos 10 de un meses año, de gobierno. Muy baja. ¿Podrá recuperar o no? Bueno, ¿quién lo sabe? Lo que sí está claro es que hoy ya el tema de la cuestión sanitaria que dio sus frutos ya no da más sus frutos, No, claro. y es la economía, decía Clinton. Es ¿no? la economía estúpida, sí. Claro. Ahora, y además, perdón, y es un presidente que desaprovechó esa imagen, igual que Macri, para hacer las reformas que hoy, porque no nos olvidemos, Fernández también tuvo un diagnóstico errado. Él creyó que con resolver el tema de los bonistas, el tema económico estaba resuelto. Y lo que hizo fue demostrar que, bueno, evidentemente, él tampoco tiene un diagnóstico de la Argentina, como tampoco lo tuvo Macri, y por supuesto tampoco Cristina. Pero, Diego, yo quiero ver un gráfico que me llamó la atención, uno de tantos, del tema del mérito, ¿no? Un tema que introdujo en el medio de la pandemia Fernández y nadie entendió muy bien para qué, pero que generó mucha polémica. Y fíjate que hay un 54% de la población que no está de acuerdo en esto, de que no debe ser el mérito lo que nos salve, sino que la gente sí cree, macho, el que se esfuerza tiene resultados y el que no se esfuerza viene el Estado y le paga, no sé, le paga subsidios. La última es tomar tierras, es subsidiar a los que delinquen. Antes era subsidiar a los vagos, bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero ahora es subsidiar directamente a los que delinquen, ya es más complicado, ¿no? Esta es una pregunta no tanto de coyuntura, sino... filosófica. No, en mi rol de investigador. Yo publico de investigaciones esas que leen 15, no como la encuesta que la leen miles, digamos, pero... y que está detrás de una preocupación para mí. Acá hay que distinguir dos cosas, me parece. Una primera es si el lugar que uno ocupa en la sociedad debería ser de acuerdo al mérito de cada uno. En eso creo que no hay discusión en Argentina ni en ningún lugar. Sí, salvo alguien que sea extremadamente igualitarista, digamos, Claro. en el mejor sentido del Marx, ¿no? De cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Ahí, ¿no? Ese sería una posibilidad. El extremo. Una posibilidad. Pero no hay mucho de eso. Ahora, mi pregunta no era esa. Mi pregunta era sobre las expresiones del presidente, porque aparte habíamos aprovechado que el presidente justo había hablado del tema. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? Y lo que nosotros le preguntábamos es si el lugar que una persona ocupa, no si debería, sino si el lugar que una persona ocupa en la sociedad real de hoy, eso se debe al mérito individual, al azar y a la suerte, o que las condiciones sociales en las que uno emerge ponen... Bueno, al azar si ganaste la lotería, sin duda. Claro, dan ventajas o introducen desventajas, ¿no? Entonces, un poco eso. El 54% nos dice, no, el lugar que la gente ocupa se debe al mérito individual. Por eso el trabajo que tiene que hacer Fernández para cambiar esa percepción es muy, muy fuerte. Y pobre Argentina, ¿no? Pobre Argentina porque... Bueno. No. El 7% suerte y casualidad, 22% a las condiciones económicas. Yo creo que nosotros evitamos una cuestión que me parece que es que desde el punto de vista sociológico explica mejor. Es que dadas ciertas restricciones económicas y sociales en las que un individuo crece y se forma y demás, obviamente el diferencial lo puede hacer el esfuerzo de cada uno o la suerte. Obvio. Claro, pero es cierto que las condiciones sociales juegan un papel. Sí, claro. Y fíjate, bueno, para eso tiene que estar el Estado, con la educación y la salud, igualar las oportunidades. Pero después el vago es un vago y el que labura es otra cosa. Pero fíjate un dato muy interesante, porque de las explicaciones más basadas en los factores socioestructurales, bueno, me parece interesante. Los hombres creen que es más el mérito que las mujeres. Sí, y la generación silenciosa que son los jubilados, bueno, digamos. Y fíjate eso, ¿no? Que a medida que aumenta la edad, que es que es el lugar a donde llegaste, digamos, ¿no? Claro. Más crees que es el mérito individual y los más jóvenes creen que no, que hay restricciones de partida. Ahí yo te digo, Me parece que ahí hay un dato interesante. Antes de preguntarte por el próximo, que nos lleva a la carta de Cristina, yo te digo, los jóvenes, que son los que más creen en que no es el mérito, bueno, ¿quién nos va a pagar la jubilación si los jóvenes no laburan, no? No, pero yo no creo que sea no laburo, no es por donde creo que la está llevando Diego. Me parece que tiene más que ver a que hay factores vinculados, fíjate la suerte, el 17%, sí, ¿no? Sí. El 33%, las restricciones en las que estás, que es lógico que para la generación más chica que tiene que salir al mercado y ve tantas restricciones y ve que algunos, puede ser los contactos,
la casualidad, qué es lo que define tu primer laburo, me parece que es lógico que tengan esa percepción. Ahí tenés. Macri intentó en silencio, sin explicarlo, un plan de empleo joven que se lo bochó, obviamente, el peronismo, porque hubiese sido facilitar a los chicos que salgan de la calle, de la droga, con empleo, y por supuesto que la idea es que los chicos no quieran laburar, pero sí es cierto, hay en la Argentina algo de eso, de que se consigue más fácil el trabajo con contactos, porque el trabajo es el bien más escaso. A ver, hay provincias donde el único empleador es el Estado, no solamente Santa Cruz y Formosa, son un montón de provincias que solamente el empleador es el Estado. Pero quiero ver el último gráfico, Diego, las expectativas, que no ese es el otro. A ver si podemos ir al otro, Nacho. Ahí está. Sí. La situación del país a futuro. Solamente un 23% lo ve positivo. Esto justifica mucho la carta, explica mucho la carta de Cristina. Las expectativas se desplomaron. Como nunca. Se desplomaron, porque es tanto... Y acá vos lo tenés hacia el futuro, o sea, perspectiva. Claro, que se supone que el año que viene la pandemia más o menos se va a solucionar y la gente igual cree que vamos a estar como el traste. Porque en algún momento del año pasado, terminando el gobierno de Mauricio Macri, la gente decía, retrospectivamente estoy peor que antes. Pero ¿cómo pensás que vas a estar a futuro? No, aumenta. La expectativa era muy positiva. Hoy tenés las dos cosas negativas. La retrospectiva, la gente evidentemente siente que está mucho peor que hace un año. Y hacia el futuro, ¿cómo cree que van a estar las cosas? Y esto es quizá el dato interesante. Bueno, interesante desde el punto de vista del análisis. Es lamentable desde el punto de vista de la situación en que estamos. Es que el 56%, o sea, más de la mitad, piensa que vamos a estar peor. Y en términos personales, que siempre suele ser... Un poquito mejor. Claro, porque la gente se tiene fe, digamos, ¿no? Por ahí voy a zafar. Por esto de que el 54% cree que el mérito individual, ¿no? Tampoco es muy diferente. Bueno, más la incertidumbre, ¿no? 14% no sabe, no contesta, 37% que empeorará. Así no hay inversión que valga y los chicos van a querer seguir tomándose el palo. Los chicos de la clase media lo único que dicen es me recibo y me rajo. Pero un dato, porque decías, así no va a haber inversión, pero de vuelta, igual que como lo que comentabas con el dólar, esto es un síntoma, no es la causa. Claro. No es que por esto no va a haber inversión. No la tenemos esto nosotros, es un síntoma nada más. La culpa la tiene... Lo que siempre digo como encuestador académico, ¿no? Como consultor, digamos, como encuestador académico, tratando de mantener la neutralidad, como ¿no? en lo que medimos. Cuando nos da positivo lo mostramos, cuando el gobierno está arriba lo mostramos. Doy fe, por eso la encuesta mostramos. de la Universidad de San Andrés es de las más creíbles de la Argentina. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar la temperatura, digamos. Haces el hisopado. Claro, exactamente. Y decimos, bueno, estos son los valores. Después vendrán los médicos, ¿no? Que tendrán que decir, bueno, cuál es el diagnóstico adecuado, que son los políticos, claramente. Que son los políticos que han logrado convencernos de que, o quieren, Cristina, Guzmán que tiene sus ahorros en dólares. Cristina, cuando le abrieron la caja de seguridad de Florencia, que tenía ahí en el Banco Galicia, lo que tenía ahí eran 5 millones de dólares, no eran pesos, ¿no? Digo, porque nos quieren culpar a los argentinos de que compramos dólares, de la última que falta. Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, bueno, muy interesante, como siempre, esta encuesta. Yo te digo, layate omne esperanza si los políticos no nos dicen la verdad y que el problema es resolver el desastre que armaron en los últimos 75 años. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.